Buenos días, les doy la más cordial bienvenida a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 22 de mayo del 2024. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia con el primer libro de Crónicas, capítulos 22 al 24 y el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 21 al 36. En el libro de Crónicas nos trae después de aquella falta que comete David al hacer un censo en Israel. Hablábamos de los tres castigos, donde David va, establece un altar en la era de Ornán Araúna, y cuando David ve que allí el Señor le escucha, ve que el Señor allí le responde, que su sacrificio fue acepto, tuvo entonces el sentir en su corazón de edificar en ese lugar casa al Señor. Bueno, sabemos la historia, que el Señor no le permitió a David edificar en su casa porque le dijo que él había sido un hombre de guerra, ¿sí? Pero le dice que él va a permitir que su hijo sea quien edifique, edifique su casa. Su hijo Salomón, Salomón que pues, quiere decir algo así como pacífico, y de hecho el primer libro de Crónicas 22, 9 dice, aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz. ¿Sí? Y es Salomón entonces quien va a tener el privilegio de edificar la casa al Señor. Ahora, David, eso no lo llevó a bajar la guardia, como a simplemente renunciar a su anhelo, a su proyecto, sino que pues dejó todo listo, diseños, planos, recursos, materiales, todo. Pero hay algo muy particular que espero que lo puedan ver en la lectura de estos capítulos, porque por lo menos hasta el capítulo 27 de este libro de Crónicas, David, o la lectura, el cronista se va a centrar en contarnos todo lo que David establece. Lo organiza, no solo los diseños del templo, sino también obviamente los materiales, pero también el culto, ¿sí? David le da una estructura al culto. El culto había sido importante, pero David lleva y le da una relevancia superior al culto al Señor. David coloca al Señor en el centro mismo de la nación de Israel. Y eso fue el factor unificador que trajo David a Israel, ¿sí? Algo que logró. Acordémonos que Israel estaba dividido. Israel eran diferentes tribus, tuvieron, por ejemplo, en la época de los jueces, estaban divididos, incluso en la época de Saúl no estaban en una completa unidad, pero cuando David se centra en el culto, en la dirección, eso va a traer la unidad al pueblo de Israel, ¿sí? Y teniendo un eje central que va a ser Jerusalén y específicamente el templo. De allí, pues que la confianza de ellos siempre estaba en que tenían el templo y tenían a Jerusalén. Por eso fue tan trágico cuando ellos, como consecuencia del pecado, se apartan del Señor y terminan en el exilio en Babilonia, viendo caer a su ciudad Jerusalén y viendo ser destruido el templo, que para ellos era algo como si fuera intocable, ¿sí? Pero pues el templo no era nada sin la presencia del Señor. Podría ser un edificio extraordinario, pero si la presencia del Señor no estaba en el templo, si no estaba en medio de ellos, pues no tenía sentido. Así que esto es lo que nos trae la lectura de Crónicas, muy, muy, muy interesante para que la tengan en cuenta. ¿Qué vemos ahí? Vemos orden, disciplina, determinación. Vemos definitivamente la decisión de este hombre conmovido de gratitud, conmovido de amor por el Señor, de reconocimiento
de lo que el Señor es, pues que decide hacerlo todo para darle ese lugar especial al Señor en medio de su pueblo. En la lectura de Lucas eh, traemos un texto muy conocido, el del versículo, de hecho el del versículo 32 donde dice, conoceréis la verdad os hará libres. De esto estuvimos hablando en nuestro culto del sábado y, y vemos cómo el Señor en estos diálogos que tiene con los fariseos, habíamos visto la escena dramática de la mujer adúltera y pues el Señor le habla acerca de los judíos que habían creído en él y les habla de algunas características fundamentales del verdadero discípulo. ¿Cuáles son esas dos características fundamentales del verdadero discípulo? Pues dice creer en él y segundo, guardar o permanecer en su palabra. ¿Sí? Entonces, ahí está como la combinación y lo que da diferencia. Mucha gente cree en Dios, mucha gente cree en el Señor, ¿sí? Mucha gente cree pues, en su vida, en su obra, mucha gente se conmueve ante una cruz, mucha gente, no sé, utiliza ciertos elementos, tiene una Biblia, mucha gente pasa por un lugar sagrado y se persigna. Bueno, mucha gente dice creer en Dios, utiliza perfiles, estados, manda mensajes, escucha cápsulas, dosis, bueno, lo que sea. Mucha gente, mucha gente dice Dios lo bendiga, mucha gente dice Dios me ayude, sí, o sea, es muy fácil, digámoslo así, creer en el Señor, tener un concepto genérico, fundamental. De hecho, la palabra Dios es una palabra genérica, sino es una palabra específica. ¿Sí? Dios, decir Dios, pues es como tan abierto, tan general. Pero la diferencia está en su palabra, porque guardar su palabra implica ya un acto de fe. Creer en Dios no es un acto de tanta fe. De hecho, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, ¿sí? Eso dice en el Nuevo Testamento, que los demonios creen y tiemblan porque reconocen quién es Dios. Pero el punto diferente, lo que nos hace verdaderos discípulos es permanecer en su palabra, escuchar su palabra, guardar su palabra, obedecer su palabra. ¿Por qué? Porque permanecer en la palabra del Señor ya es un acto de confianza. O sea, yo puedo creer, no sé, yo puedo creer en mis papás. Estos son mis papás. Yo sé que fulano y perana son mis papás. Y yo no dudo que ellos sean mis papás. Pero otra cosa es que yo crea a lo que ellos me dicen, ¿sí? Que yo confíe en lo que ellos me dicen y que yo obedezca a lo que ellos me dicen. Es una cosa muy diferente es tener una creencia y otra cosa diferente es estar convencido de lo que Él es y de lo que Él dice. Ahí está. Por eso es imposible que alguien pueda llamarse discípulo del Señor, que alguien pueda llamarse realmente o verdaderamente cristiano si no lee, si no escucha, si no estudia, si no guarda la palabra del Señor y si no la pone por obra. ¿Sí? O sea, es imposible. Alguien que solo de vez en cuando escucha la Biblia o alguien que se pretende alimentar, que es válido en un momento dado, en un inicio, pero que pretende alimentar su espíritu solo con pequeñas cápsulas o dosis diarias, creo que es muy limitado, ¿sí? Porque estoy, digámoslo así, a la rueda de otro, a la fe de otro. Y yo tengo la oportunidad por el Espíritu del Señor, que también pues, puede morar en nosotros, escudriñar las escrituras, ser instruido en la palabra. Y hay muchas herramientas que el Señor nos da para precisamente eso, ¿sí? Para escudriñar, para estudiar, para tener una mejor comprensión, pero sobre todo para disponer el corazón para obedecer, porque la obediencia es la evidencia clara que yo lo que he escuchado de parte del Señor lo asimilo en mi corazón, lo guardo en mi corazón, confío en lo que Él me dice y cuando yo lo actúo es que estoy confiando. O sea, yo puedo hablar muy bonito,
Yo puedo saberme la Biblia de Génesis a Apocalipsis, puedo meditar en ella, puedo incluso predicar la Escritura. Pero si yo no actúo conforme a la Escritura, pues es hipocresía, es falsedad, y pues eso no es ser un verdadero discípulo. Si mis palabras permanecen en vosotros, si permanecéis en mí, ¿sí? Eso es lo que le está diciendo el Señor a estos hombres. Y ahora, cuando esa palabra está en mí, cuando estoy arraigado a las palabras del Señor, cuando las pongo por obra, cuando son vida de mi vida, parte de todo mi ser, dice, de esta manera podréis conocer la verdad, ¿sí? Porque la verdad está encarnada en la palabra. ¿Quién es la palabra? Jesucristo. La verdad no la posee un predicador, la verdad no la posee una iglesia, la verdad la posee única y exclusivamente el Señor. Él es la verdad. Y por eso él mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que conocer la verdad es conocer a Jesús mismo. Conocer la verdad es conocer su palabra, es permanecer en su palabra, es obedecer su palabra. ¿Y a qué nos va a llevar esto? A la libertad, ¿sí? El que conoce, vive la palabra del Señor, este experimentará la libertad. Porque la esclavitud viene como consecuencia, entre otras cosas, veíamos el sábado, perdón, el domingo en nuestro culto, por el pecado nos esclaviza, el entorno nos esclaviza, otras personas nos quieren esclavizar, la enfermedad, el miedo, el mundo nos puede esclavizar, la corrupción, nuestros propios conflictos, las deudas nos pueden esclavizar. Pero dice que entonces, a la luz de la verdad del Señor, pues nosotros podemos experimentar libertad. La ignorancia también nos esclaviza, ¿sí? El desconocimiento y la ignorancia también trae esclavitud. De allí entonces la necesidad de conocer al Señor. ¿Y cómo conocemos al Señor? A través de la oración, pero también a través de la escritura. Ese es el mejor testimonio que nosotros tenemos para conocer al Señor. Y en esa combinación de la lectura, estudio, memorización de la Biblia, obediencia a la Biblia y la oración, seguro que el Espíritu del Señor también va a abrir nuestro entendimiento para que comprendamos la profundidad del corazón y de los pensamientos del Señor. Y muchas cosas que el Señor quiere hablarnos, pero que tal vez la comprensión de nosotros no nos da. Es como ir desarrollando habilidades de comunicación con el Señor. Hay un lenguaje que Él tiene, que es un lenguaje eterno, un lenguaje, voy a decirlo de alguna manera, espiritual, el cual nosotros desconocemos, pero en la medida en que vamos a la Escritura, en la medida en que buscamos su rostro, vamos desarrollando habilidades de este nuevo lenguaje. Y no solo, el Señor nos va a entender siempre. Que usted puede hablar en chino, usted puede hablar, bueno, en mandarín, puede hablar en español, en inglés, en lo que quiera, y el Señor siempre le entenderá. Pero el problema es qué tanto entendemos nosotros el lenguaje del Señor, las palabras del Señor. Así que en la medida en que desarrollamos estas habilidades de comunicación con Él, se agudizan nuestros sentidos, entendemos mejor su palabra, comprendemos mejor sus planes, propósitos y su voluntad, y pues obviamente esto va a estrechar mucho mejor la relación. ¿Yo con quién me relaciono? Pues con aquel que me entiendo, pero ¿cómo me entiendo mejor con alguien? Pues relacionando, ¿sí? Es como una especie de círculo o de ciclo eh, que alimenta lo uno con lo otro. Así que el Señor entonces les dice esto acerca de la verdad, de la libertad, acerca del conocimiento, acerca de ser el discípulo. Ellos entonces pues se quejan y dicen, pero es que nosotros nunca hemos sido esclavos, ¿sí? Imagínense, los judíos están diciendo, nunca hemos sido esclavos, muy particular porque realmente ellos en ese momento eran esclavos, ¿sí? Ellos eran esclavos del Imperio Romano en ese momento, antes habían sido esclavos de los griegos, antes habían sido esclavos de los persas, antes habían sido esclavos de los babilonios, en otro momento fueron esclavos de los egipcios. O sea, mentira, ellos sí habían sido esclavos, solo que
también en una convicción de ellos creían que siempre habían sido libres, ¿sí? Pero están engañados. Es que eso es parte de la mentira. La mentira que me lleva a mí a estar engañado. La mentira no me deja creer, em, estar convencido y disfrutar de las verdades que el Señor tiene para mi vida. Muy triste, muy triste. Mucha gente pierde su esperanza, mucha gente se pierde el camino porque está engañado, porque escucha más bien su propio corazón, porque escucha lo que le dice el entorno, porque escucha lo que le dice su pasado, pero no escucha lo que el Señor le está diciendo hoy y cómo el Señor lo está mirando y proyectando hacia el futuro. Muchos engañados, lastimosamente, por ignorancia, por el pecado, bueno, por estas circunstancias que les mencioné, no logran encontrar y entender ese plan extraordinario que tiene el Señor para su vida. Así que en esta discusión, en el versículo 39, dicen los judíos, nuestro padre es Abraham. Y el Señor les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Era tal el engaño, esto es algo que pasa, era tal el engaño que ellos apalancaban su libertad en Abraham. ¿Sí? Es como vivir de glorias pasadas. Eso a veces es común en medio de nosotros, o vivir de las glorias de otros. ¿Sí? Una cosa es lo que hicieron mis padres, otra cosa es lo que yo estoy haciendo. Una cosa es lo que pude hacer en el pasado, pero otra cosa es lo que estoy haciendo ahora. O sea, no hay manera de tener réditos en el presente de cosas que yo hice en el pasado, porque este camino, la vida misma, es un camino que se construye todos los días. Y lo que yo hice ayer, bueno, pues trajo sus beneficios ayer, pero si yo, o sea, hoy cosecho lo que sembré ayer, pero si no siembro hoy, no voy a seguir cosechando. Esto no para, ¿sí? O sea, aquí no hay manera de bajar las manos, aquí no hay manera de vacaciones espirituales, aquí no hay manera de que voy a vivir de la renta espiritual de hace 10 años. No, si yo hoy no estoy, por ejemplo, uno escucha a muchas personas, yo le servía al Señor, ¿sí? Como con cierta melancolía. Yo fui líder de tal cosa, yo fui predicador, yo fui evangelista, yo fui pastor, yo fui maestro y cree que eso es suficiente. No, eso se quedó en el pasado y seguramente en el altar del Señor está presente, pero, pero no es de lo que hice en el pasado, es de lo que yo estoy haciendo hoy y de lo que yo hago cada día. Esto es una lucha diaria, ¿sí? Esto es una decisión diaria. Yo no puedo pretender entonces experimentar la plenitud del Señor por mi búsqueda de hace 5, 10 años. Hay gente que dice, yo antes sí buscaba al Señor, yo antes oraba todos los días 1 hora, yo antes leía la Biblia todos los días. Sí, bendito es el Señor, antes, pero es que hoy hay unas demandas que exige pues que también estemos conectados de la misma manera al Señor. Eso dicen los judíos acá. Nuestro padre es Abraham. Pues sí, sí, pero pues si se quedan con que su padre es Abraham y no actúan como su padre Abraham, no tiene sentido. ¿Sí? Usted puede decir, yo soy cristiano hace 40 años. Pues sí, pero ¿de qué le sirve ser cristiano de 40 años si no es verdaderamente cristiano hoy? Si no permanece en la palabra hoy, si no cree en el Señor y a sus palabras hoy. Entonces le dice el Señor, bueno, está bien, si ustedes son hijos de Abraham, pues las obras de Abraham harían, porque es que no podemos vivir entonces de aquellas cosas pasadas, no podemos vivir entonces de aquellas glorias pasadas o de lo que se alcanzó en el pasado, sino pues usted haría las obras hoy. Entonces dice el versículo 40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Ahí está. ¿Qué hace Abraham? ¿Qué hacen los hijos de Abraham? Oyen la voz del Señor. Oyen la voz del Señor. Y el que oye la voz del Señor aprende a obedecer la voz del Señor. Entonces dice, pues si ustedes fueran hijos de Abraham, pues oirían la voz del Señor y yo les estoy hablando palabra del Señor. Entonces no me digan que ustedes son hijos de Abraham cuando están negando la efectividad de su palabra. Versículo 41.
vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Bueno, un poco más, digámoslo así, más sobrados los judíos, ya no solo dicen que son hijos de Abraham, sino que son hijos de Dios. Pues imagínense, si no están haciendo las obras de Abraham, cuánto menos estarían haciendo las obras de Dios. ¿Sí? De nuevo, ellos están engañados. ¿Sí? ¿Qué es estar engañado? Creer que está bien estando mal. ¿Sí? Creer que su vida es agradable ante el Señor, sabiendo que es desagradable. Eso es estar engañado, eso es estar en la mentira, eso es no conocer la verdad. Una de las cosas que trae el Espíritu del Señor con su luz es el conocimiento de la verdad. Y cuando viene la luz del Espíritu a nosotros, nos da conciencia de nuestras verdaderas actitudes, conductas, de la verdad que hay en nuestro corazón. Una tendencia del ser humano es que cuando se va apartando del Señor, se cree mejor, pero cuando las personas nos empezamos a acercar al Señor, entendemos nuestras limitaciones, nuestras dificultades y entendemos entonces que sin Él nada somos, que si Él no está con nosotros, nuestra vida no tiene sentido. Pero cuando nos empezamos a alejar de Él, que es el engaño de la oscuridad, pues como la oscuridad no deja ver la verdad y la realidad, pues empezamos a engañarnos y nuestro ego empieza a crecer. Así que entonces Él les dice en el versículo 41, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Perdón, el 42. El Señor entonces les dijo, si vuestro Padre fuere Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Sí? Esto es una discusión, nosotros la vemos escrita y no tenemos el dramatismo de la realidad, pero esto no era una discusión fácil, esto era para que le tiraran piedra. De hecho, efectivamente al final de esta discusión, ellos van a intentar lapidarlo, porque esto les genera un enojo enorme, porque los está confrontando de una manera, a ver, ahora, ¿a quién le gusta que le confronten con la verdad? ¿Sí? Generalmente quien está engañado va a defender su engaño a muerte y va a tirar piedras si es necesario y que le den piedra y palos si es necesario, pero va a defender su mentira a muerte. Y eso lo vemos en la sociedad, ¿sí? Quien está engañado y quien tiene sesgos está completamente limitado y así le muestran evidencias de lo malo, pues lo único que le generará es ira. Eso le pasaba a ellos, ¿sí? Aquí había un partidismo, de hecho, herejía tiene que ver con partidismo, como con un sectarismo de que las cosas eran tal cual ellos las creían. Dice el versículo 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis, bueno, entonces pregunta, ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Sí? Es lo que les dije ahora. No estaban habituados al lenguaje espiritual. No podían discernir la voz del Señor. Yo les dije, ¿por qué no lo pueden entender? ¿Cuál es la razón? Porque no pueden escuchar mi palabra. La manera de aprender un idioma está en el escuchar. ¿Sí? El mejor método de aprender una lengua es escuchándolo atentamente, la inmersión en el idioma. ¿Cómo aprendimos español? Pues nos hablaban español y asociábamos las palabras a ideas y a conceptos y así fue que aprendimos. Y entiendo que para aprender un idioma lo mejor es escuchar, escuchar, escuchar. Entre más agudicemos el oído al Señor, mejor vamos a poder aprender su lenguaje. Dice el versículo 44, y aquí sí les dio y les metió una estocada mortal. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea, ustedes no son ningunos hijos de Abraham y muchos menos hijos de Dios. Porque si fuesen hijos de Abraham, harían las cosas de Abraham. Y si fueran hijos de Dios, pues actuarían como hijos de Dios y escucharían la voz del Señor. Y aquí esto ya fue el colmo para ellos, me imagino. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Sencillo.
Por eso piénselo 2 veces cuando se le ocurra decir una mentira. Si usted es de los que todavía miente con facilidad, tema y tiemble porque le está dando honor al padre de mentira. No se engañe. No se engañe y así sea la mentira más pequeña que usted considere. Así sea la tal mal llamada mentira piadosa. Cuando usted pretenda mentir, que usted quedó de llegar a las 8 y no llegó a las 8 porque quedó dormido y diga, ay, no, es que mire, mira, hay gente hasta cristiana que enferma a la mamá, mata a la mamá, enferma a los hijos, pincha el carro, vara el carro, se enferma. Eso es terrible. Y a veces se hace de una manera tan natural, tan automática, tan peligrosamente como si fuera parte de nuestra vida. Ojo, acuérdese, cada vez que miente, usted está dándole honor al padre de mentira, ¿sí? Dice la palabra del Señor que ¿quién podrá subir al monte santo? ¿Quién podrá entrar al tabernáculo del Señor? Aquel que incluso jurando en daño propio nunca cambia. O sea, aquel que dice la verdad así no le convenga. Aquel que dice siempre la verdad así no le vaya muy bien, así le traiga problemas. El tema de la mentira es un tema muy delicado delante del Señor. Y vivimos en una cultura mentirosa. Mentimos por deporte, mentimos por estilo de vida. Y ojo, cada vez que usted diga una mentira, es mejor decir la verdad y asumir las consecuencias de la verdad. El tema de ocultar, de amañar, de tergiversar, una media verdad es más mentira que verdad, ¿sí? Una verdad a medias es mentira disfrazada. Y aquí les está diciendo, es que ustedes andan engañados y están en la mentira y le están dando honor, por eso su padre no es ningún Abraham ni Dios, porque Abraham fue un hombre de verdad y Dios es verdad. Entonces usted, si pretende ser hijo de Abraham o de Dios, no puede hacerlo en medio del engaño y en medio de la mentira. Dice el 45, y a mí porque digo la verdad no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Tenaz. El que es de Dios, característica, el que es de Dios, oye las palabras del Señor. ¿Sí? Pero el que no es de Dios oye cualquier otra palabra. Y es muy tenaz. Mire, el diablo, como es padre de mentira, ¿qué quiere hacer con usted diariamente? Engañarlo. Y al engañarlo, confundirlo, desanimarlo, atemorizarlo. Porque las palabras del Señor me dan a mí confianza, certeza, fortaleza, convicción, esperanza. Pero las palabras del enemigo me van a desanimar. Usted no puede, ese anhelo que tiene, que usted sabe que glorifica al Señor, no lo va a cumplir, no le van a creer, usted no vale la pena, usted es una basura, usted qué va a cambiar, el palo que nace torcido jamás su rama endereza, hijo de tigre sale pintado, si su papá fue así o su mamá fue así, usted pues qué espera ser diferente. Entonces, no podemos escuchar las verdades del Señor. Mío eres tú, he dado hombres y naciones por tu vida, eres mi especial tesoro. ¿Sí ve? Entonces, el que está en la mentira está engañado y está esclavo y no puede ser libre. Pero quien empieza a escuchar la voz del Señor es del Señor. Escucha, guarda, asimila, cree y obedece. Compórtese entonces conforme a la palabra que el Señor le ha hablado. Compórtese con esperanza, compórtese con rectitud, compórtese con el gozo de la certeza de la palabra del Señor, compórtese con fe, compórtese con amor, compórtese con misericordia. No permita que la oscuridad del engaño y la mentira lo desanime, lo debilite, lo enferme, lo entristezca, lo deprima o lo llene de ansiedad. Conozca la verdad que está en Cristo y en su palabra y sea libre. Así que de esta manera, Señor, en esta mañana te presentamos nuestras vidas y dígale sencillamente, pero con todo el corazón, por favor, libérame de la esclavitud de la mentira. Por favor, agudiza mis oídos a tu voz. En verdad, necesito aprender tu lenguaje.
En verdad necesito entender tu lenguaje. Y la manera de aprender y entender tu lenguaje es agudizando mis oídos a tu palabra. Quita de mí la pereza, el conformismo, la mediocridad en mi vida espiritual. Quita de mí, Señor, todo obstáculo que muchas veces yo mismo levanto que me impide estar cerca de tu corazón. Y en este nuevo día, danos tu bendición. Bendícenos, Señor, y que tu palabra afirme nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.